que en el cine español, que no tiene prácticamente tradición folletinesca, de repente encima en el 44, que es cuando menos te lo puedes esperar, te encuentras esto, y que hay un esfuerzo de adaptación, de aclimatación, digamos, al clima español, poniéndola en principios de siglo y muy castiza, vamos, ¿no? Que es el elemento arnichesco, que por otra parte era una constante también en Neville, que él siempre defendía el costumbrismo, defendía la zarzuela, y eran elementos que le gustaban mucho y que le daban como... Es que yo creo que hay más arraigo. puntos de contacto entre Neville y Carrera de los que puede parecer, ¿eh? Sí, es es que, que por ejemplo, él además tiene... Carrera era cronista oficial de la Villa de Madrid. Sí, sí. O sea que, y el madrileñismo El es una madrileñismo cosa en Neville... se da en los dos y además lo que ocurre es que el madrileñismo de Neville está muy vigorizado por el humorismo absurdo que viene de Ramón Gómez de la Serna. Y naturalmente muy acompañado y muy bien acompañado por Miura. Y por porque López además Rubio, Neville no era Tono. nada provinciano, es decir, es un No, madrileñismo todo lo contrario. de cosmopolita Claro, absoluto, claro, ¿no? sí, claro. Y sin embargo, Que ha estado en Italia haciendo películas en ese momento, que ha estado en Hollywood, que conoce a Chaplin y claro, no tiene el madrileñismo, sí, un tanto de caspa. digamos, provinciano. No, el arranque de la película, que a mí me parece estupendo, o sea, lo del Salón Europeo, me parece que se llama, donde actúa la Bella Medusa. La Bella Medusa, ¿eh? La Bella Medusa, esto lo ves de arranque y puede parecer París. Aquello, o sea que realmente el cosmopolitismo a la europea, aunque hubiera estado en Hollywood y esto es bastante notable. Y luego vamos a un sitio a en esta jugar. película. Claro, y luego Claro, se van a la va. ruleta, Claro, claro, por eso. No, y tiene además, como otras películas posteriores suyas, que es El crimen de la calle Bordadores, tiene un poco el mismo clima, y Domingo de Carnaval también tiene un poco ese clima. Mi calle. O sea, es decir, no es una película aislada. Bueno, Mi calle, como hace un poco la crónica de todo el periodo, con esa extraña elipsis de la guerra civil que se la salta, Sí. pero bueno, ahí está un poco incluido todo. Pero yo creo que ahí hay la conjunción de una época que le gusta mucho de Madrid, aprovechando para contar una historia totalmente descabellada, y además que es muy consciente de que es descabellada, no le importa nada que sea descabellada, y encuentra muy divertido, con una visión en cierto sentido muy surrealista, de todo eso que ocurre en Madrid. Luego hay a mí un lado que me intriga mucho, porque tampoco hay muchos antecedentes. Yo casi pienso que hay que esperar hasta Maravillas de Manolo Gutiérrez Aragón para encontrar elementos, digamos, de tradición judía en medio de una película española, que no deja de ser también curioso, y que yo creo que incluso Los siete jorobados debe ser una alusión al candelabro de los siete brazos, claro, ¿no? claro. Porque, claro, evidentemente son muchos más, pero toda esta idea de que esto sea un refugio construido por los judíos que no acatan la orden de expulsión y que tienen allí un tesoro y toda esa historia, mezclado con los monederos falsos y con 25.000 intrigas que hay por medio de la película, y la investigación de los arqueólogos, que es una serie de historias paralelas que yo creo que están muy bien hilvanadas, y de una manera además que yo creo que le permite hacer otra cosa que yo creo que era importante, que siempre pensamos un poco como era un hombre de letras y de teatro en Neville como contador de historias, y se tiene en cambio fama de descuidado como cineasta. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esta película es la creación de espacios y de imágenes totalmente insólitas y llamativas dentro del cine español. Pocas veces se ha visto esa construcción de un mundo subterráneo de Madrid con esos decorados fantásticos, aunque da la sensación de que hechos con poquísimos medios. Sí, pero estupendamente resueltos, ¿eh? O sea, yo creo que le hubieran encantado a los de estas películas de... ¿Cómo se llama? La de los niños... los autores de Delicatessen. Ya, sí, lo de Genotti... Al final, Los niños perdidos y eso, yo creo que esa escalera fascinante, que aparece en plano general... Ese es el plano de la película. plano, Ese es de los momentos, ese es es impresionante. Y el de los espejos saliendo, el fantasma. Pero yo creo que... Ese arranque que hay en la taquilla cuando él está recogiendo el dinero, la taquilla ya, esa taquilla donde le están dando su dinero, que lo enlaza, como dice Miguel, muy bien rodado con el espejo, se queda uno en el espejo y surge la aparición del hombre. Ese es un momento impresionante de cine. Hay también algo como de Gaudí en los decorados, hay unos decorados que están como puestos al revés, que da una sensación mágica también. Cosas A mí me recuerda a los curiosas. cuadros, ¿cómo se llama? Escher, o ¿cómo se llama esto? Piranesi. Esta especie de laberinto. Sí. O sea, esa escalera me parece que tiene mucho de eso. Sí, sí. Pero cuando hablas tú de espacios, yo creo que es fascinante el mundo subterráneo, pero que es muy interesante también el mundo de fuera. Sí, no, O sea, esa especie... en general. Y Cuando yo decía lo de la las inocencia, calles. es que me parece que refleja una Belle Époque tan absolutamente plácida,
contenta de vivir la propia época, que vamos, que la mezcla de las dos cosas es muy interesante. Por ejemplo, hay momentos en que cuando aparece Guillermo Marín en ese personaje espléndido de la película, que es el doctor Sabatino, la irrupción de esa figura negra en esa plaza soleada, maravillosa, pacífica y tranquila, resume absolutamente la conjunción de esos dos espacios que maneja tan bien y nada descuidadamente Neville en esta película. Con una imagen de los niños jugando a los toros, uno de picador, que es preciosa esa imagen. Yo creo que el contraste... Los niños con la cachiporra, con los títeres, hay una presencia también esa escena en la que él conoce a Isabelita Pomés, por ejemplo, con los niños y con los libros que se le caen y que luego él recoge y le lleva el otro libro antes de enterarse de que es la sobrina del que era en realidad su padre, el actor, pero Robinson de Mantua. Robinson de Mantua, que el nombre, los nombres son todos fantásticos y por otra parte más bien italianizantes. Es un nombre estupendo que es de la novela. Que se llama Malato, otro que tiene Sabatino, un aspecto enfermizo, Sabatino, son todos unos personajes realmente insólitos y curiosos. Todos estos personajes vienen, por eso lo apuntaba yo antes de la película, en la presentación, de figuras que hicieron mucho, o sea, tuvieron mucho éxito a partir de los putrefactos célebres de Dalí, de Pepín Bello y de Buñuel. Esos tipos se van transformando. En la codorniz aparece un personaje arquetípico, es Don Venerando, que son todos estos viejos caquécticos, catarrosos, anticuados, que son el objeto de todas las burlas y todas las pullas de toda la generación de ellos, de Miura, de Tono, de López Rubio. Aquí hay dos viejos de esos estupendos. Y Napoleón. Bueno, Napoleón es una aparición francamente estupenda. Eso parece una escena de Tres sombreros de copa. Sí, totalmente. Es usted de allá, dice. Es usted de allá. Esa ilusión absurda es lo que pone como... Se reúnen cuatro en una mesa camilla y me llaman. Un velador me llama. Pase usted. Habrán sido los del Principal. Eso es muy moderno. Y luego, cinematográficamente, que se ha apuntado por aquí muy bien, es decir, a mí me gustaría someter a vuestra consideración y a de los espectadores las influencias en la puesta en escena del cine de género de aquella época, vía de su permanencia muy feliz y por lo visto muy fructífera en Hollywood. Desde luego está el terror de Whale y sobre todo el Frankenstein, más que el Drácula, ¿no? Y desde luego está Lange. También se apuntó y las películas mudas de Todd Browning con Lon Chaney. Yo creo que Todd Browning es incluso muy claro. La silueta misma de Félix de Pomés con esa chistera tan alto y con la cara desfigurada y tal, incluso hay también alusiones, yo creo que ¿cómo se llama esto? Al fantasma de la ópera. Parece la de la Lon Chaney en la muda del fantasma de la ópera. Si hay algunos planos de Guillermo Marín poniendo cara de malo en primer plano, podían pertenecer a una película universal de los años 30. Además, por otra parte. Y luego Lange quizá está detrás, quizá está en Mabuse. Además yo creo que todo el lado de las ciudades subterráneas, que es una constante en Lange, que llega incluso al Tigre de Snapur y la tumba india, y que es una de sus obsesiones favoritas, pero que es una obsesión que procede también de los seriales de la época. Yo creo que hay una mezcla de pero esto nunca se había hecho en el cine español, nunca se ha vuelto a hacer. Que yo sepa, ¿no? Hay algunas de estos de los años 10, algunas folletines catalanes también que tienen una parte de estas intrigas. Pero son esas concomitancias raras, como también en costumbristas como José de Castro y Serrano encuentras historias medio enigmáticas y medio misteriosas, ¿no? Yo creo que es una zona de la cultura española que yo confieso que no la conocemos demasiado bien y que a lo mejor si tuviéramos tiempo traía cuenta en repasar y a lo mejor nos encontramos que había más conexiones y que es una película que aunque sea insólita dentro del cine español, tiene sus arraigos, por otra parte, con otros elementos marginales de la cultura, o de la cultura con comillas, porque no muy apreciada. No, pero de la cultura, muy apreciada o no, porque hay que ponerle comillas. Que no se considera la cultura. Alta cultura. Pero la consideración, sí, claro, a lo mejor no se considera alta cultura. No, que dice que es la parte de la cultura que no estudias en los colegios. Hay una cosa que ha subrayado, me parece que en la presentación José Luis, que es como todo eso que yo decía, inocencia, que puede ser, yo digo inocencia en el mejorcísimo sentido de la palabra, o sea, hablo de pureza incluso. Y bueno, será naif, pero es algo más que todo eso. Está perfectamente simbolizado y reflejado en la cara de Antonio Casal, que es lo que has puntualizado tú, que a mí eso me parece estupendo. O sea, ese rostro de pánfilo bondadoso que tiene este actor excelente, que era Antonio Casal, resume esa inocencia feliz de la película, que es el otro lado que me gusta tanto.
esta especie de sainete feliz que por debajo de las alcantarillas están las cucarachas, pero que de todas maneras no llega a ser muy doloroso casi nada de lo que ocurre, ni siquiera de lo que ocurre abajo. Hay un lado de isla de ilusión un poco en toda esta película. Además eso se nota mucho cuando asocias la cara de Antonio Casal con la música del organillo. Hay un momento que él hace sonar el organillo, que es muy Neville, eso es ese mundo perdido que él siempre iba